declarar en este momento que Cristo es Rey vencedor. Denle un fuerte grito de júbilo al Señor. Vamos a alabarle en este momento, amén. Vamos a decirle: te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, su gloria es mi victoria. Cristo, Cristo. Aleluya. Gócese en este momento, amén. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, su gloria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, su gloria es mi victoria. Cristo, Cristo. Vamos, gócese. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor. Vamos, declárenlo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, su gloria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, su gloria es mi victoria. Cristo, Cristo. Vamos, gócese. Le bendiga, amados hermanos, en este precioso día que el Señor nos regala. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en el día de hoy. Y yo le invito que ahí donde usted está me acompañe el libro de Isaías 53, versículo 5, que dice de la siguiente manera: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Vemos cuán hermosa es la palabra del Señor, que Él nos dice y nos confirma que por sus llagas nosotros hemos sido sanados y que Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Él sufrió por amor a nosotros, para que nosotros nos pasáramos por eso. Así que en el momento que usted esté enfermo, en el momento que usted tenga alguna dolencia en su cuerpo, usted tenga la plena certeza de que el Señor puede sanarle, porque Él llevó todas las enfermedades, todas las dolencias en la cruz del Calvario. Así que usted siempre declare que es sano,
Yo le invito ahí donde usted está a que me acompañe a orar en este momento y a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que sea Él quien se glorifique en medio del culto de este día. Así que ore conmigo en este momento. Padre Celestial, Padre amado, en esta hora, Señor, te damos las gracias, te damos toda la gloria, la honra, Señor. Bendecimos y exaltamos tu precioso nombre, Padre amado. En esta hora te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que seas tú quien te glorifiques en medio de nuestras vidas, por medio de la palabra que hoy traes para nosotros, que sea de edificación y que la podamos poner en práctica. Nuevamente, bienvenido a nuestras vidas, bienvenido, Señor, para que seas tú quien te glorifiques en medio de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Hermanos, gózase en el día de hoy con la palabra que el Señor nos trae. ¡Un grito de júbilo! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al Santo al Cordero, dígaselo, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, con gusto celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, oh, oh. Cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al Santo y digno, al Cordero, siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, oh, oh. Prevenir el cáncer está en nuestras manos. Millones de personas padecen de cáncer. Podemos reducir nuestras posibilidades de padecer de cáncer tomando decisiones saludables como, por ejemplo, un peso adecuado comiendo cereales, legumbres, verduras y frutas, no abusando de azúcar y las grasas, una rutina diaria de ejercicio, evitar el tabaco, el alcohol y la obesidad. Recordemos acudir al médico regularmente, practicar el autoexamen de mama una vez al mes. Es importante protegernos de los rayos del sol y el diagnóstico temprano es fundamental. Cuidemos nuestro cuerpo, recordemos que es el templo del Espíritu Santo. Bendiciones, queridos hermanos. Tenemos algunos anuncios para recordar en esta hora.
queremos recordarles que los días lunes se desarrollan en horas de la noche las clases de doctrinas. Los días martes en horas de la tarde, los niños están atentos para compartir la palabra del Señor y recibir ese programa preparado para ellos. En la noche, los días martes, se está compartiendo estudios bíblicos de la palabra. No se lo pierda. Los días miércoles tenemos nuestras noches de películas. Cada una de ellas nos ha transmitido un mensaje poderoso. Los días jueves en horas de la tarde, los niños nuevamente se vuelven a reunir y a recibir esa palabra poderosa de parte de nuestro Dios y de sus maestros. Los días jueves en horas de la tarde y noche se reúnen las damas, también los jóvenes y los varones en la hora establecida. Los días viernes tenemos nuestro culto. No se pierda la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje para ti. Los días sábado se vuelven a reunir nuevamente los jóvenes. Y los días domingo, nuestro culto dominical se desarrolla desde las 10 de la mañana en adelante. Y luego, al terminar la escuela ministerial, está preparada para recibirles y poder a ustedes enseñarles y transmitir también la palabra. No olvidando que en todas las semanas estamos en un tiempo de oración en horas de la mañana y en horas de la noche. Dios les bendiga. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más. Bendiciones una vez más, hermanos. Es un placer poder compartir con ustedes en este día tan especial como lo es un domingo. Domingo precioso que nos regala el Señor. Y quisiera pues que toda la iglesia Alabaré estuviera presente con sus familias, los niños, aprovechando este tiempo que Dios nos da para compartir su palabra y así ser edificados. Y quiero recordarle, hermano, que para estos tiempos, a pesar de que estamos en casa, creo que estamos trabajando mucho más duro que antes. Pareciera algo difícil de creer para algunos, pero si usted presta atención a todas las actividades de la semana, nos daremos cuenta que hoy tenemos de parte de Alabaré, que es nuestro compromiso, con todo el liderazgo, muchas actividades. Hay muchas más actividades que antes, porque ahora estamos de domingo a domingo. Hay actividades para los niños, para los varones, para las damas, para los jóvenes, nuestros adolescentes también, jóvenes menores, jóvenes mayores. Hay un sinnúmero de actividades, la cual pues estamos, como se dice, esforzándonos para agradar a nuestro Dios primeramente y luego que la iglesia Alabaré reciba las bendiciones que Dios tiene preparado a través de su liderazgo. Por lo tanto, es una alegría pues para uno como pastor y el liderazgo también, saber que Alabaré está presente. No obstante, alguien más puede estar escuchando nuestros testimonios, la palabra del Señor a través del ministerio de Alabaré.
bienvenido es, pero les recuerdo siempre que es nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes que Alabaré sea atendida lo mejor que podamos. Así que espero tener una asistencia como pastor bien preciosa en este día del Señor, como algunos nos han enseñado, pero los días del Señor son todos los días. Pero hemos, por costumbre, recibir el domingo como un día especial, donde la familia asisten a la iglesia. Usted hoy participa de iglesia en casa, iglesia en familia. Y escuchando algunas inquietudes de hermanos, no de Alabaré, sino de otras iglesias, sobre las situaciones que estamos viviendo, las necesidades que están pasando algunos hermanos y también algunos que no participan vamos a decir, en nuestras iglesias cristianas, pero son creados por Dios, son personas que Dios ama y que sé que en su tiempo Dios abrirá sus ojos para que entiendan el evangelio, donde tienen muchas necesidades, y es una oportunidad que nosotros tenemos hoy en día para sembrar en la obra del Señor, en nuestros hermanos y amistades necesitadas, aún aquellos pues que no son amigos de la iglesia, pero sí están pasando una necesidad. Es una oportunidad de parte de Dios para que nosotros nos manifestemos. Y en esta ocasión quisiera agarrar o tomar varias enseñanzas con respecto a ser generoso como hijo de Dios. Cristianos generosos. Creo que es lo que nosotros debemos de ver, que Dios siempre en la Biblia quiere que sus hijos manifestemos generosidad. Y Dios habla sobre muchos hermanos pobres en la Biblia, y es un tema que se repite muchas veces a través de la Sagrada Escritura. Y el apóstol Pablo, en uno de sus escritos, en Gálatas 2:10, nos aconseja que nos acordemos de los pobres. Y es hoy en día una linda oportunidad o una puerta abierta para Alabaré de manifestarse, acordándose de los necesitados. Y tomé entonces para ver cómo yo puedo entender cómo agradarle a Dios en esta situación en la cual algunos están pasando necesidades. Y recordé en 2 Corintios 8:3, donde la Biblia nos dice así: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Siempre este texto me ha llamado la atención, siempre, de ver que hay un grupo de hermanos que dieron, dándonos testimonio de lo que tenían y aún más allá, nos enseña la Biblia. Pero quisiera leer todo el pasaje completo según 2 Corintios capítulo 8, verso 1. Voy a leer hasta el verso 5, porque en estos versos estaré tratando de sacar la enseñanza que Dios nos tiene allí para nuestra bendición. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, el texto que acabo de pronunciar, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas
y aún más allá de sus fuerzas. Todo esto, estos pensamientos son tan interesantes, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quisiera que en este día la palabra del Señor llegue a nuestros corazones, esos corazones que sé que aman a Dios como lo es usted, y que vea la oportunidad linda que tenemos en estos días que vivimos, y siempre lo habrá, de bendecir a alguien. Y puedo decir que una señal de amor a Dios, es la disposición de contribuir generosamente para su obra. Estamos hablando de personas necesitadas, de hermanos pobres. Esa es la obra de Dios. Esa es la oportunidad que Dios nos está entregando en nuestras manos. Hablar del ser humano, esa es la obra especial del Señor. Así es que una señal que debe de manifestarse en mi vida, en la suya, de que yo amo a Dios, es contribuir con su obra. En otras palabras, contribuir en el enfoque que tengo es contribuir con los hermanos pobres y necesitados. Debo entonces comprender que su amor o mi amor a Dios, debo comprender que si yo amo a Dios, soy desprendido hacia su causa. O sea que cuando yo manifiesto ese dar, ese desprendimiento, yo mismo estoy entendiendo que amo al Señor. Esa es una señal la cual Dios me da a mí, le da a usted. Porque la verdad es que en este mundo muchos decimos que amamos a Dios, y cuando vemos esa puerta abierta no queremos entrar por ella, porque se trata de dar. Se trata de tomar de lo que Dios nos ha dado y entregarlo en manos de otros que necesitan. Y yo le pido a Dios que alabaré, usted, hermana y hermano, usted y su familia, puedan entrar constantemente. Note usted, constantemente, no es entrar una vez y ya olvidarnos y esperar saber qué tiempo para volver a entrar por esa puerta. Es entrar constantemente por esa puerta y contribuir con la obra del Señor. Y nosotros estamos viendo aquí de manifestar que sí amo al Señor. El contexto histórico de este pasaje, según Romanos 15:26, que voy a estar tratando de leer en Romanos 15, voy a leer desde el verso 25, el verso 25 y el verso 26. Dice la palabra: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Note usted, está hablando que la iglesia en Jerusalén tiene cantidad de hermanos pobres, hermanos necesitados, hermanos que están pasando situación económica muy difícil. Por supuesto, el hambre estaba
hablando de este pasaje en este momento, estaba tocando también sus vidas, estaba afectando la vida de los hermanos. Y estos cristianos de Jerusalén se encontraban en una gran pobreza económica, una pobreza que posiblemente hoy en la actualidad tengamos hermanos en esas condiciones también. Y es triste y es doloroso ver que o oír o saber que hay hermanos que están en esas condiciones. Yo hoy me animo un poco porque sé que el día viernes en la noche a través del pastor Víctor hubo una palabra preciosa en cuanto a lo que es estar firme, perseverar en la hora de la prueba, porque sé que Dios es el que permite estos tipos de pruebas en muchos de nosotros, de nuestros hermanos, para Él glorificarse después. Y sé que aún el mismo pastor que exponía esta palabra preciosa de Dios es uno de los que ha sido probado en lo que es escasez, y no me extraña que para estos tiempos siga siendo pasado por esa prueba de fuego en la cual Dios nos permite a muchos, pero con el propósito de Él glorificarse. Y así tenemos muchos hermanos en nuestro medio que están en gran pobreza económica. Y aquí en este pasaje podemos pensar en algunas causas por las cuales ellos estaban pasando ese tipo de vida. Podría pensar en algunas ideas. Uno, una gran sequía que azotó durante un tiempo considerable la zona central de Palestina, afectando así lo que era la agricultura, por supuesto, la ganadería. Tenemos también los huertos. Huertos, hablamos nosotros de hortaliza, podrían también ser huertos caseros, huertos familiares, y lógicamente afectándose lo que es la agricultura, la ganadería, la hortaliza, asimismo afectaba el comercio. Y es posible que algunos de nuestros hermanos, por causa de esta sequía, estaban pasando tiempos muy duros. En realidad, cuando hago memoria al inicio de este COVID-19, hace unos 7 meses atrás aproximadamente, da que pensar cuando no se podía salir con libertad para uno ir al supermercado y comprar. Había temor en la gente de que el alimento se iba a acabar, que iba a llegar el hambre, porque todo eso atacó a muchos al principio, y eso causa un grado de terror, miedo, sufrimientos, muchos, el pánico causaba un grado de desesperación, tribulaciones, por supuesto. No se sabía cómo iba a continuar la situación que estábamos viviendo. Han pasado aproximadamente estos 7 meses y le damos gracias a Dios, que es el que sostiene a su pueblo, que Dios no ha permitido que haya faltado el alimento en la casa de nuestros hermanos. No obstante, sé que muchos han pasado un momento difícil, pero la mano de Dios los ha sostenido. Ahora, yo quiero decirle que las cosas están escritas para nuestra enseñanza de cómo debemos de nosotros de proceder. Para ese tiempo hubo una sequía que causó posiblemente todo esto en el pueblo y afectó a los hermanos. Pero también puede ser que muchos de los cristianos, antes de convertirse, antes de conocer a Cristo, ellos manejaban negocios asociados con el templo, tales como el cambio de dinero o venta de animales, etcétera, de tal manera que
que una vez convertido a Jesucristo, al Evangelio, ellos fueron abandonando por considerar estos tipos de negocios incompatibles prácticamente con su nueva fe. Posiblemente eso se pudo haber dado. Y también que muchos cristianos perdieron sus empleos que les eran ofrecidos por amos judíos que rechazaban la fe cristiana, y ellos no estaban dispuestos a tener como empleados se puede decir, a renegados del judaísmo. Ellos, al rechazar la fe cristiana, pues rechazaban hasta sus propios empleados, y es posible que muchos fueron entonces lanzados de sus empleos. Por último, hay quienes piensan que la vida comunitaria, que fue típica de la iglesia en sus orígenes, que les hacía vender sus propiedades para ayudar a los pobres, como en el caso de Bernabé, en Hechos 4, 32 al 37, que precipitó la gran pobreza de que fue víctima tiempo después. O sea, que todos estos pensamientos pudieran caber dentro de esa causa por la cual nuestros hermanos para ese momento estaban sufriendo una pobreza económica muy grande, y por ende el hambre había afectado sus vidas. Y usted ya se puede imaginar, porque es una de las cosas que debemos de hacer, imaginarnos cómo es un hogar donde no hay dinero, donde no hay alimento en la mesa, donde viene la desesperación de una madre, de un padre, se presiona por la situación económica, por la falta de empleo, por las deudas que mes tras mes caen, como se dice, a la puerta del hogar, y va tomando un grado de presión que cualquiera pierde el control emocional, mental y aún físico. Y eso nosotros hoy tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle mucha atención, y aunque no lo veamos con nuestros ojos, pues yo quisiera, hermanos, hacer un llamado a la generosidad. A la generosidad, como lo hizo el apóstol Pablo cuando observó que en este pasaje los hermanos pobres estaban siendo afectados por el hambre. Cuando leo en 2 Corintios 8:1, repitiendo ese pasaje, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo observar aquí? Que la situación económica por la cual estaba pasando la iglesia de Jerusalén motivó al apóstol Pablo a solicitar ofrendas especiales en varios lugares. Yo creo que es lo mismo que Dios quiere que nosotros hoy hagamos. Usted sabe muy bien que hay hermanos que no están pasando bien. En un tiempo estuvieron muy bien, excelente. Dios les tenía su provisión diaria, tenían sus trabajitos siempre, tenían sus entradas. Hoy en día esos hermanos, que Dios me los siga ayudando, Dios me los siga fortaleciendo, pero nosotros tenemos que despertar a esa gran realidad, y ojalá seamos motivados para solicitar o para aportar nuestra ofrenda. Yo como pastor me siento motivado una vez más a pedir, a solicitar esa ofrenda especial que estamos ya participando en este momento de lo que es la cartilla de las monedas de Martinelli. Pues para gloria de Dios, ya hemos participado anteriormente, y esta cartilla la tenemos destinada para ayudar a nuestros hermanos. Hay hermanos que usted no tiene ni idea los momentos de lágrimas que han tenido en su hogar. El momento cuando ven la mesa, que posiblemente
no hay nada. Ha llegado un momento que tienen en abundancia, la mano de Dios está allí. Pero, ¿qué si usted lo estuviera viendo con sus ojos? Yo creo que se sintiera más motivado también a dar, como lo sintió aquí el apóstol Pablo. Él se sintió motivado a dar y motivado a solicitar esas ofrendas. Y repito, yo hoy me siento motivado a recordarle esa puerta abierta que tenemos. Hay un grupo de hermanos necesitados, usted y yo podemos dar. Quiero decirle, no acostumbro a esto, pero me es de mucha complacencia cuando puedo dar un aporte. Esta vez, las veces que hemos recogido, hemos aportado. En esta segunda ocasión o tercera de los Martinelli, pues ya yo di mi aporte, lo traté de hacer. Y qué gozo que uno recibe cuando uno participa. Es una alegría interior que solamente proviene de Dios. Es como descubrir una fuente de gozo, una fuente de alegría que se origina cuando uno da con generosidad, cuando uno da con alegría para la causa de Dios, donde mis hermanos reciben la bendición. Ahora, Pablo hizo esta solicitud en varios lugares. Uno lo hizo en las iglesias de Galacia, en 1 Corintios 16, 1 al 4. Voy a estar leyendo allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1 al verso 4, me dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Note usted, aquí menciona la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y el verso 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, usted que él había solicitado ya también en Galacia. Aquí está hablándole a los Gálatas, ¿sí? Y luego, entonces, él dice que según hayamos prosperado, asimismo nosotros también debemos de dar, debemos de dar. Y yo creo que Dios aquí pues nos está indicando que los hermanos en Jerusalén necesitaban, porque el verso 3 al final dice: para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es que Pablo estaba solicitando la ayuda para los hermanos en Jerusalén, pero también entre las iglesias de Macedonia, 2 Corintios 8:9. Aquí en el pasaje que estamos tratando hoy, pero voy a ver ahora el verso 9. Dice: porque ya conocéis mire lo que dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. También nosotros vemos que Pablo solicitó a la iglesia de Corintio, y hay algo que llama la atención aquí, y que es probable que la petición presentada en 1 Corintios capítulo 16, donde leímos el verso 1 y el verso 2 de 1 Corintios, es importante volver a tocar lo que nos dice la Biblia, porque aquí estoy clarito que Pablo dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Él está hablando a los hermanos de Corintio, y dice, y da la orden, da la instrucción de cómo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recojan ofrendas. Ahora, yo lo que quiero tratar de explicar aquí es que es posible que haya sido esta petición que Pablo hizo, haya sido pasada por alto por los corintios, haya sido ignorada. En esa ocasión, Pablo les había dado instrucciones de apartar algo cada primer día de la semana con este fin, de acuerdo como Dios les hubiese prosperado. Ahora, vemos que es evidente que con tantos problemas que empezaron a surgir dentro y fuera de la iglesia, ahí en los Corintios, ellos dejaron de practicar tales recomendaciones del apóstol. En cambio, las iglesias del norte, incluyendo Tesalónica, Filipos, Berea, habían tomado, se puede decir, la delantera en esto. ¿En esto de qué? De poner en práctica lo que Pablo le había enseñado a los corintios y le había enseñado también a los gálatas. Él había instruido a las iglesias de cómo recoger la ofrenda. Y los macedonios, como se dice, tomaron una iniciativa de ofrendar y luego fueron calificados como que iban por delante. Ellos prepararon las ofrendas para enviar, se puede decir, una buena cantidad para los santos de Jerusalén. Eso es maravilloso. Es triste, hermanos, saber que Dios a nosotros nos ha instruido por muchos años, porque usted y yo leemos la Biblia. Usted ha escuchado en la escuela dominical o la escuela ministerial sobre el dar, ha escuchado prédicas, no solamente mía como su pastor, sino de otros pastores, de lo que es dar. Pero yo no fundamento el dar, ni le estoy tratando de que Dios le va a hacer un milagro a usted porque usted da. No, yo estoy tratando de enseñarle lo que me dice la Biblia. Aquí yo encuentro algo más rico que lo que muchos hemos escuchado sobre el dar a cambio de milagros. Yo encuentro algo más sabroso aquí en el dar, de lo que yo puedo aprender de estos pasajes. Entonces, en el verso 1 del capítulo 8, podemos hablar de la generosidad de los macedonios, porque Pablo, al escribir desde Macedonia, él esperaba que las noticias de la generosidad, que estamos aquí en el verso 1 de 2 de Corintios, capítulo 8, esa noticia de la generosidad de estas iglesias, repito, los Filipos, los tesalonicenses y Berea, que son parte de la iglesia de Macedonia, animaran esa noticia. Cuando él escribe, él esperaba que animaran a los creyentes de Corintios, y esa noticia los estimularan para solucionar sus problemas y para unirse a esta hermandad o vivir en hermandad prácticamente, porque era lo que Pablo esperaba, ver que los hermanos de los corintios se despertaran a lo que él había solicitado. Sin embargo, no fue así. Pero los de Macedonia, podemos decir que es un ejemplo digno a imitar. Ahora, fueron más generosos los macedonios porque gozaban ellos de mayor prosperidad que los hermanos de Corintios. Pues yo quiero decirle que según lo que yo he leído, no. Ellos no fueron más generosos porque tenían dinero, porque tenían ahorros, porque daban, se puede decir, porque tenían suficiente, o algunos porque daban como Jesús enseñaba cuando la viuda sorprendió que daba todo lo que tenía, o que esta gente acá daban de los que les sobraba. Pues no,
No, hermano. Y eso es lo que yo quiero ahora tratar de explicarle a usted, que todos podemos dar. El pobre puede dar, el rico puede dar. Y yo quiero decirle que de ninguna manera, porque el verso 2 dice, si usted va conmigo a la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 8, el verso 2, dice así, que en grande prueba de tribulación, observe, la abundancia de su gozo y su pobreza y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esto es importante. Ellos, hermano, estaban pasando también una profunda pobreza, pero en medio de esa profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos también eran pobres. Estoy hablando de los macedonios que dieron una buena ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y dieron en un tiempo, se puede decir, bastante difícil, en medio de aflicciones y persecuciones. Eso es lo que me resalta el verso 2, porque dice, en grande prueba de tribulación, y habla de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eso nos lleva a nosotros, hermanos del Alabaré, a que podemos, en Cristo Jesús, todo es posible. Que el dinero no nos haga daños, no nos haga daño en el corazón, que no nos vuelva egoísta. Y si estás necesitada, estás necesitado, pues yo quiero decirte que puedes dar de lo poco que tienes. Tienes un Dios que está esperando que actúes. Un Dios que nos pide para bendecirnos. Ahora, ¿qué otra cosa había en estos macedonios? Que en medio de una persecución, en medio de aflicciones y en una profunda pobreza, ellos contribuían para las necesidades de los hermanos pobres de Jerusalén. Es que en ellos también había abundante amor por los necesitados. No ellos necesitados, pero había una abundancia de amor. Oiga, el amor es algo increíble. Eso es algo, hermano, que te quebranta el corazón y tú quieres dar de lo poco o de lo mucho, o de lo mucho o de lo poco que tú tienes. Cuando tú amas, recuerda que si tú amas a Dios, ese amor a Dios se va a manifestar dando a los necesitados. Entonces esta gente tenían amor de tal manera que de la profunda pobreza en la que se encontraban, dieron para ayudar a otros que estaban en mayores necesidades que ellos, porque estos de Jerusalén no tenían para cubrir sus necesidades, se puede decir, por sus propias fuerzas. Ellos no tenían. Y hay algo precioso, que además de dar, ellos lo hicieron espontáneamente, de acuerdo a la medida en que Dios les daba, les había ayudado. Y aún la Biblia me sorprende y me enseña y me hace salir a mí de un nivel de egoísmo, porque ellos daban aún más allá de sus limitaciones. El verso 3, Pablo dice, doy testimonio. Él había observado a los macedonios. No todos tenían riqueza. Recuerde el pasaje que lo he repetido varias veces. Había necesidad también. Pero dice Pablo, yo vi con mis ojos, yo observé que a pesar de la profunda pobreza, hoy yo puedo dar testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
y aún más allá de sus fuerzas. Qué maravilloso es eso, hermano. Yo creo que cuando uno practica esto, hermano, hay una corriente, como dice la Biblia, de ríos de agua viva en nuestro interior. Alguien va a ser beneficiado con lo que tú aportes. Bien, aparentemente el apóstol Pablo, cuando él recibe la ofrenda de los macedonios, él quedó tan impactado. Pero por lo que yo leo en la Biblia, puedo pensar que el apóstol Pablo vaciló un poco en aceptar la ofrenda. Porque era una ofrenda primeramente que venía de gente necesitada. Segundo, la ofrenda era grande, no era una ofrenda pequeñita. Era una ofrenda grande de parte del pueblo que estaba atravesando un periodo difícil en lo financiero. Y yo me pongo a pensar, yo posiblemente también hubiera titubeado o posiblemente también cometo errores como el no solicitar ayuda, porque si me pongo a ver en los hermanos de Alabaré, hay muchos que están necesitados, y no me atrevo a veces a estar pidiéndole, porque ¿qué dirán? ¿O qué dirá alguien que está a su lado que aún yo no estoy viendo la necesidad que tienen y aún así les estoy solicitando ofrenda para bendecir a otro? Entonces uno se pone a pensar el qué dirán. ¿Qué dirá fulano de tal? ¿Qué dirá fulano de tal? Aún los mismos creyentes, ¿qué dirán ellos mismos? Si es que uno no los entiende, que uno no está viendo la necesidad que ellos están pasando, pues surgen una serie de pensamientos en la vida personal de los ministros, y entre eso entro yo. Pero qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios que nos saca a nosotros y nos da una gran lección para que no estemos mirando las cosas negativas. Porque en este momento yo veo que Pablo como que vaciló para recibirla. Y yo debo de aprender que no debo de vacilar cuando un hermano, ya sea rico o pobre, dé para la obra de Dios. Si un hermano, vamos a decir, necesitado, viene dando lo que tiene para la obra de Dios, yo no debo de vacilar en tomarla, porque Dios tiene propósito para su vida cuando Él da, porque es Dios quien colocó en el corazón de ese hermano el espíritu de generosidad, porque Dios quiere manifestarle a él también su misericordia, quiere manifestarle a ese hermano pobre que cuando él pide, no es para dejarlo en escasez, más bien Dios quiere bendecirlo, porque ese es nuestro Dios y nosotros debemos de aprender esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia, más adelante mencionaré algunos. Y mire la reacción de esta gente, me sorprende, porque ellos le suplicaron al apóstol Pablo no solamente que recibiera esa ofrenda, mire usted, le suplicaron, sino que también se hiciera parte con ellos en esta gracia de dar. Oiga, qué maravilloso es eso. Cualquiera otro le puede decir a los hermanos, no den, porque en verdad pues lo único que tienen, eso es para ustedes. Estamos causándole un daño cuando enseñamos así. Dios no nos ha enseñado de esa manera. La verdad es que conocer a Dios, entender a Dios, se nos hace muchas veces un misterio, porque ¿cómo es que la Biblia me dice a mí que el que más da, más recibe? Si yo pienso que entre más doy, estoy como se dice, sacando lo que tengo. Sin embargo, Dios dice que el que más da, más recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. Son principios espirituales que nosotros
tiramos por tierra por estar viendo con los ojos naturales y no estamos viendo como Dios ve. Por eso entonces aquí nos enseñan, donde le suplican al apóstol Pablo, recíbela y queremos que tú la lleves, participa con nosotros en esta ofrenda de amor que estamos haciendo. Lo hacemos con amor porque amamos a nuestros hermanos, y el amor hacia nuestros hermanos es producto de que el amor de Dios ha caído en nosotros, porque hemos aprendido a amar a Dios. Él derramó su amor en nuestros corazones y lo manifestamos de esta forma. Amamos a Dios, por eso podemos bendecir. Así es que lleva las donaciones, les decían al apóstol Pablo, y distribúyelas de la mejor manera entre los hermanos necesitados en Jerusalén. Eso es lo que nos dice el verso 4, porque el verso 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos, observe, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sabe, hermanos, si usted enseña lo contrario a lo que dice la Biblia, porque ve la pobreza, déjeme decirle, usted y yo, si enseñamos lo contrario, le estamos robando la bendición de Dios a esa persona, a esa familia. Por eso no nos pongamos nosotros por delante, pongamos a Dios, las enseñanzas que nos ha dejado. Y para mí, el vacilar en recibir la ofrenda de parte de las iglesias que lo hacían con mucho amor, hermano, ellos lo hacían con mucho amor por los necesitados, no es cosa fácil, pero yo quiero decirle, no es cosa fácil vacilar, y a veces se hace fácil, sí, vacilar, pero digo que no es fácil porque ya yo conozco un poquito de la gracia de Dios cuando uno se desprende de lo que le ha dado a uno para bendecir a otro. Y aquí lo que yo veo es que Dios quiere glorificarse en los que dan. Cuando uno lee una historia muy conocida en el Antiguo Testamento, en 1 Reyes capítulo 17, versos 8 al 16, que habla de la viuda de Sarepta. Siempre utilizo ese pasaje porque me llama la atención cómo Dios, para bendecir a su siervo, que estaba pasando momentos difíciles, huyendo de Jezabel por las montañas, donde fue alimentado de parte de Dios por un cuervo, por un animal, un ave. Se puede decir que solamente esa ave pensaba era en un alimento para él, ave de rapiña, se puede decir. Pero yo aprendo algo, que de allí, de ese arroyo, cuando en la montaña, ese arroyo se seca, el profeta Elías, enviado por Dios, entonces a Sarepta, donde había una viuda, que Dios la tenía preparada para alimentar a su profeta. Y esa viuda me enseña a mí, en la historia de ella, junto con Elías, que la necesidad y el sufrimiento de una persona no son insignificantes para Dios, tienen mucho significado. En otras palabras, hablando de la viuda, las necesidades y el sufrimiento de una pobre viuda no era insignificante para Dios. Dios estaba observándola, pero era una mujer que clamaba, que oraba, que creía en Dios. A pesar de que creía en Dios y su clamor constante, y viendo a su hijo sufrir cada día más, y viendo que llegaba la escasez de alimentos en el hogar, porque llegó al extremo que solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Y cuando llegó a ese estado, cuando perdió ya toda esperanza de vivir, sale a recoger su leño como de costumbre todos los días para cocinar lo que tenía. La Biblia dice que ese día ella recogió su leño y
venía para su casa para cocinar lo que tenía y comer ella y su hijo y luego echarse a morir. Mientras que Dios tenía un plan con esa pobre mujer desesperanzada que ya había dicho, nos vamos a morir, oiga, y le envía a su siervo a pedirle alimento de lo que tenía. Parecía una injusticia de que se me pida lo único que tengo. Yo creo que necesitamos conocer a nuestro Dios. Yo creo que usted necesita conocer al Dios de la Biblia. Yo necesito cada día conocer más al Dios de la Biblia. El Dios que ha hecho grandes maravillas. Al Dios que para Él nada es imposible. Al Dios que hay que creerle. Hay que creerle a ese Dios. Creer a su palabra. Y llega este hombre y le pide comida. Eso es algo de veras que cualquiera no recibe la bendición de Dios estando en una condición como esa. Es lo que posiblemente hoy suceda cuando estoy pidiendo, llenen la cartilla, poquito a poco vayan, porque esa moneda que usted está colocando allí va a bendecir a una persona, a una familia, y eso es agradable delante de los ojos de Dios. Yo no busco que usted agrade al hombre. Yo no enseño para que usted agrade al hombre. Yo le estoy tratando de recordar lo que dice la Biblia. Es para que sigamos agradando a nuestro Dios. Dios es el único que te puede bendecir. Es el único que te conoce, que sabe con qué corazón tú das tu ofrenda, que sabes si puedes dar o no puedes dar, sabe cuál es tu condición. Dios es el único que es posible que aunque yo te esté mirando, esté conversando contigo en casa, tú no digas nada de tu condición y es posible que yo no detecte, no discierna la condición que tú estás en ese momento. Pero qué lindo, por eso es que hay que hablar lo que Dios nos enseña. Hay que poner en práctica lo que Él dice en su palabra. Los macedonios dieron de su pobreza, fueron bendecidos por Dios. Y esta mujer se queda asombrada cuando Elías le pide y ella le cuenta lo que tiene. Y el profeta le dijo, pues, como se dice, no te preocupes, porque Dios ha dicho que si me das, el alimento va a ser multiplicado. Ella creyó a la palabra y porque creyó, actuó. Y quiero decirle que fue bendecida en lo material y fue bendecida espiritualmente también. Porque Dios, en medio de la pobreza de esa viuda, la llevó a un tiempo de prosperidad después que el profeta llegó. Porque creyó y dio de lo que tenía. Los macedonios dieron de su pobreza, de sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto fue lo que hizo la viuda, dio aún más allá de sus fuerzas. Pero Dios la bendijo. Hermanas y hermanos, familia, alabaré, y quien me pueda estar escuchando. Tenemos que aprender de lo que Dios quiere enseñarnos, instruirnos. Pero yo saco una interrogante también de estos pensamientos. ¿Qué cosa era más importante que la ofrenda en dinero que ellos habían dado? ¿Qué cosa era más importante en este momento? ¿El dinero o qué? Es cierto, el dinero se necesitaba. Y Pablo estaba pidiendo ofrenda financiera. Pero yo quiero decirle que algo más importante que el dinero es el amor con el cual los macedonios habían ofrendado. Eso es valeroso para Dios. Damos, pero que demos con amor, como si fuera yo mismo el que me voy a sentar con ese banquete o con esa camisa que no me podía comprar. Alguien me la regaló, alguien me dio un dinerito y me la pude comprar. Ese par de zapatos. Yo no sé qué necesidad profunda hay
por la pobreza, por la necesidad a causa de esta etapa que estamos viviendo. Porque, repito, algunos no tienen empleo. No tienen, no sé, Dios quiera nadie se haya vuelto loco para esta fecha, porque el Dios de los cielos, si usted clama, está ahí para fortalecerle, para ayudarle. Pero no hay que esperar que un hermano o una hermana vaya al hospital por el hambre. No hay que esperar eso. Dios le duele mucho eso. Será lindo que usted pueda llegar a la casa de un hermano y usted pueda ver su alacena o su nevera que tiene, pero usted va enviada por Dios para darle más todavía. Eso es bonito. Y también es bonito si llegas a la casa de un hermano que no tiene nada y puedas colocar esa bendición en las manos de ese hermano y esa hermana. Eso es maravilloso. Entonces, lo que pasó en esta escena fue que Dios, para desarrollar el amor con que ellos daban, para mí Dios usó al apóstol Pablo de una manera muy especial para traer a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, un avivamiento espiritual en las iglesias de Macedonia. Y cuando Dios trajo ese avivamiento, Él derramó de su gloria sobre estos hermanos, de tal manera que el resultado de los hermanos, vamos a verlo así, el resultado de los hermanos de Macedonia, de estas iglesias que colaboraron con tanto amor, fue que primero ellos se habían entregado al Señor. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Para dar como ellos dieron, una de las cosas que tenemos que hacer es primero entregarnos a Dios. Entregar nuestra mente, todo nuestro ser a Dios. Buscarlo. Tratar de que su gloria se derrame cada día más en nosotros. Es la persona de Jesús se derrame o fluya cada día más en nuestros corazones y parecernos más cada día a Él. Y ese amor con el cual los macedonios dieron fue producto de que ellos se entregaron al Señor. Y luego que se entregaron al Señor, que fueron tocados por Dios, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pudo poner el corazón de Dios en ellos. Ellos se entregaron entonces a la obra que hacía el apóstol Pablo y sus colaboradores. O sea que amaron tanto a Dios, fueron tan llenos del amor de Dios, que lo que Pablo pedía para bendecir a los pobres, ellos lo entendieron. Esa es la obra de Dios. Y nosotros queremos apoyar, queremos colaborar. Y por eso recogieron una ofrenda grandísima y lo hicieron con amor. Y aunque Pablo vacilaba para recibirla, pues era un trato ya de Dios con los macedonios. Y entonces ellos tomaron lo que Pablo solicitaba como de parte directamente de Dios. Así es que, hermano, ese es uno de los resultados que uno obtiene cuando uno busca a Dios. Estos tiempos, Dios nos está acercando a Él. Usted notará que el verso 5 nos sigue diciendo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A mí me preocupa cuando no buscamos a Dios. Estas oportunidades se pierden, porque cuando uno busca de Dios, el amor del Señor elimina el egoísmo que puede haber en nuestras vidas. Entonces, no buscar a Dios es darle lugar más al egoísmo, porque estamos pensando que en lo que tenemos, con gran esfuerzo lo hemos obtenido y luchamos, y tan fácil es darlo, pues el egoísmo nos traiciona, hermano. Que Dios nos ayude. Muy bien. También puedo decir que la reacción de los creyentes a la predicación y a la enseñanza de Pablo fue una consagración personal a Dios. Entonces, de la abundancia de su amor al Señor surge esta generosidad que los motivó a dar abundantemente a pesar de la pobreza
en la que se encontraban los hermanos de Macedonia. El haberse entregado primeramente al Señor, según el verso 5, elimina o eliminó todo egoísmo en la actitud para ofrendar. Porque hay quienes dan obligado. Y yo no sé cómo usted se siente cuando usted da una ofrenda obligado. La verdad es que no quisiera que fuera así. Quisiera que siempre des con generosidad. El egoísmo lo eliminó cuando se entregaron al Señor. Y ellos estaban dispuestos a entregar lo que tenían para bendición de otros. Además, rebosaban de alegría sus corazones. O sea, estaban llenos de felicidad. Y también rebosaban de deseo de dar para los necesitados. Esto es algo tremendo porque qué maravilloso es ver cómo Dios hace este llamado para que la iglesia sea bendecida. En Éxodo 35, verso 5, podemos ver una escena, se puede decir, preciosa, acerca de la vida de Moisés, donde Moisés apeló a los corazones de los israelitas para que dieran una ofrenda voluntaria. Es lo que hoy yo estoy haciendo, apelando a los corazones de Alabaré, y si alguien más fuera de Alabaré que pudiera escuchar esto, y si Dios le pone en el corazón participar, hágalo. Pero llamo a Alabaré y sus familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeñito a dar. Enseñemos a nuestros adolescentes a dar, a nuestros jóvenes a dar, a nuestros adultos a dar, a nuestros ancianos a dar para la obra de Dios, porque amamos a Dios, y que lo hagamos voluntariosamente. Moisés apeló a corazones voluntariosos, que la ofrenda que dieran fuera igual. Y la respuesta fue tan grande. Voy a ir porque estoy terminando en Éxodo capítulo 35. Con esto vamos a terminar, pero continuaré en otro momento con la enseñanza sobre el dar, porque vamos a crecer en el dar y bendecir y ser bendecido. Éxodo 35, 5 dice la palabra: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, y sigue mencionando en el verso 6 una lista allí. Pero el llamado es ofrenda voluntaria. Voluntaria. Y la respuesta fue tan grande y espontánea que se puede decir que pronto llegó a Moisés un informe en el que se decía que el pueblo había traído más de lo necesario. Voy a leer el verso 29. Dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. O sea, la respuesta fue inmediata. Dios en su pueblo tiene corazones voluntariosos, y entre eso está usted, está su familia. Qué privilegio que Dios no ha permitido que nuestros corazones sean duros, sean egoístas. Es cierto, nos cuesta muchas veces adquirir el dinero, porque usted sabe un dicho que el dinero cuesta llegar, pero se va como agua, desaparece. Pero Dios en medio de todo esto tiene enseñanza para que no estemos aferrados al dinero como si fuera la vida nuestra, como si fuera nuestra fuente de fortaleza, fuente de vida.
como si fuera fuente de alegría, del gozo. Dinero es algo material necesario para adquirir los bienes, pero no es lo que en sí nosotros necesitamos. Necesitamos conocer al Dios que es dueño del dinero y que Él da a sus hijos su bendición. Y note usted que esta respuesta fue tan inmediata. Todos los que tenían corazones voluntariosos, entonces comenzaron a traer, según la petición que Moisés había hecho para la obra del Señor, que pronto, repito, le llegó la noticia a Moisés que decía que el pueblo había traído más de lo necesario y era tan abundante la ofrenda que se puede decir que el pueblo daba, que Moisés tuvo que decirle que ya era suficiente y que no trajeran nada más. Esto está en el 36, Éxodo 36, versos 4 al verso 7, verso 36, verso 4, me dice, por tanto, o sea, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciéndole, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más o traiga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Mira hasta dónde tuvo que llegar Moisés. Impedirle al pueblo que trajeran ofrenda para la obra de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto quisiéramos nosotros, los pastores, también los líderes, hermanos, solucionar nuestros problemas de la iglesia, problemas económicos de la iglesia, de la manera que le sucedió a Moisés en el desierto? Yo creo que es posible. Creo que el Dios de Moisés es el Dios nuestro, pero Dios necesita un pueblo voluntarioso, un pueblo que dé, porque sabe que lo que tiene en la mano es recibido porque Dios lo colocó allí. Entonces, puedo creer que en cualquier momento, hermanos, Dios puede derramar esa bendición y verla con nuestros ojos. Ha llegado una oportunidad preciosa y hay que aprovecharla para ver lo que acabo de mencionar acerca de Moisés. Será lindo verlos a usted entregándole a los diáconos, a quien ellos le han dicho que lleven esa ofrenda que se ha solicitado. Porque quiero decirle, esa ofrenda que se recoge la toman los diáconos. Ellos son los que la administran y junto con el liderazgo, un liderazgo que están observando, tratando de ver a dónde Dios los guía para que esa ofrenda llegue en alimento, que es lo que ahorita es más necesario en el hogar. Alimento para que un baby tenga su leche, su desayuno, un anciano tenga un buen platito de comida. Eso toca el corazón de Dios. Y eso también toca nuestros corazones. Creo que la puerta está abierta. Alabaré, la puerta está abierta. Y tenemos que entrar porque Dios ha puesto corazón voluntarioso en usted. Se lo ha dado, se lo ha regalado. Porque Él quiere que usted contribuya con su obra. Él ha dejado a los pobres y necesitados en medio nuestro para que nosotros manifestemos ese corazón generoso y disfrutemos de esa bendición que viene del dar. Espero que usted me esté comprendiendo a la luz de la Biblia.
el pueblo se dio a sí mismo, tanto en talento como en habilidades en los tiempos de Moisés, a fin de que se construyera un lugar para adorar a Dios. Así que cuando se terminó la obra de construcción en los tiempos de Moisés, escúcheme bien, y voy a ir a Éxodo 40, porque con esto creo que termino. Éxodo 40, verso 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová lo llenó. Llenó el tabernáculo. O sea, hermano, a mí Dios me está hablando aquí que cuando nosotros damos para su obra y podemos bendecir a nuestros hermanos, su gloria se sigue manifestando de una manera especial en nuestras vidas personalmente. Mire, Dios puede llenarte de gozo, ese gozo que tú estás buscando posiblemente en tener a un esposo que te ame, a un esposo que te atienda bien, un esposo que te trate bien y a un esposo que tratan bien a sus esposas. Y pongo el mismo ejemplo en viceversa, la esposa con el esposo, ese gozo que muchas veces ustedes están buscando, Dios puede dárselos a ustedes a través de una acción como esta, ese gozo, esa alegría. Dios puede hacerlo, porque note usted que ellos se despojaron, construyeron y luego que terminó la obra, la gloria de Dios vino y llenó el templo. Y donde está la gloria de Dios, eso es felicidad, presencia de Dios. Eso se llama vida y vida en abundancia. Hermanas y hermanos, entremos por la puerta, esa puerta ancha, amplia, de bendecir a nuestros hermanos necesitados. Considero que Dios también nos está llamando a dar con voluntad de corazón para los hermanos necesitados, hermanos pobres, por causa de algunos, por causa de esta época de la vida que estamos viviendo, donde el COVID-19 comenzó a causar daño en los empleos, las empresas. Algunos fueron destituidos de sus trabajos, otros suspendidos sus contratos y otros sufrieron enfermedades, un sinnúmero de situaciones que ha desbalanceado, ha descontrolado la situación en el hogar y muchos pueden estar desesperados. De seguro que la bendición de Dios, su gloria, te bendecirá y bendecirá a los tuyos también. Te bendecirá Dios por su gran amor, por apoyar su obra. Manifiesta tu amor por Él, apoyando a tu hermano necesitado. No le cierres la puerta al Señor. Los macedonios dieron de su profunda pobreza y Dios los bendijo. Tanto fue la bendición que lo dejó escrito en la Sagrada Escritura como un ejemplo claro de que todos podemos dar, que no hay que tener abundancia para dar. Tu hermano te necesita, tu hermana te necesita, tu amigo te necesita, aún tu enemigo necesita de ti. Así que vamos a orar en este momento. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la bendición que nos has dado de poder dar y hacerlo con alegría y voluntariamente. Te doy gracias porque tú has tomado nuestros corazones, has tomado el corazón de Alabaré para bendecir. El egoísmo lo has echado fuera. Y si
está queriendo tocar corazones, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque la Biblia me dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y queremos dar, Padre, queremos disfrutar el dar. Queremos agradarte a ti sobre todas las cosas. Y queremos bendecir a un hermano necesitado. No solamente dar dinero, mi Dios, para esta necesidad. Hay mucho que dar. Vestidos, calzados. Hay cosas materiales que podemos bendecir a nuestros hermanos. Apoyarlos, mi Rey, porque somos una familia. Y tú nos has enseñado tu gran amor, supliéndonos día tras día de una manera milagrosa. Yo te pido, Señor, que empezando desde mi persona como pastor, que continuemos dando constantemente, mi Rey, constantemente, que esté fluyendo la bendición, que cada llamado que se haga, que cada llamado que tú nos hagas, mi Dios, estemos allí presente. Que enseñemos a los que nos rodean a dar. Porque tú recibes lo que damos, mi Dios. Yo te pido, alabaré, que bendigas a tus hermanos. Y Dios, te pido que tu gloria caiga sobre alabaré. Que tu bendición caiga sobre alabaré. Y que nosotros, tus hijos, nos entreguemos más a ti primeramente, para que tu amor nos llene. Y ese amor que nos llena podamos manifestártelo dando a los necesitados. Señor, muchas gracias. Y termino con esta oración de salvación. Si hay alguien allí que necesita ser salvo, repita sencillamente esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me aceptes tal como soy. Te confieso como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte fielmente. Ayúdame, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Padre, bendigo a ese hermano, a esa hermana que lo ha hecho. La bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdale, Padre mío, que tu presencia la guarde, la cuide, la proteja, que tu presencia transforme su vida y la lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, bendiciones. Tristemente el tiempo corre, se nos va, pero estos son tiempos que hay que aprovechar porque son tiempos que nos regala nuestro Dios. Bendiciones a todos. Hasta luego.